actualizaciones en fracturas de platillo tibial. Los objetivos de la clase, el objetivo principal es presentar la revisión de la clasificación de Jasker y, como agregados, presentar evidencias sobre el tratamiento de estas fracturas, evidencia reciente, sobre lo que más se está escribiendo ahora, que es la diferencia entre las osteosíntesis clásicas y las osteosíntesis con asistencia artroscópica, un abordaje nuevo, digámosle así, para compromiso del cuadrante posterolateral y el uso de un balón también para el compromiso posterolateral. Bueno, eh, este Joseph Jasker, él hizo una clasificación de fracturas de platillo tibial en el 74, que todos conocemos, manejamos, me parece que no hace falta repasarla. Esta clasificación estaba basada en el aspecto radiográfico de la fractura, es decir, estaba basada en los dos planos que pueden verse en las radiografías. Él introduce en ese momento un concepto bastante importante, que es el concepto de las dos columnas de la tibia, la columna medial y la columna lateral. Y si vemos nosotros en la clasificación, siempre que esté afectada la columna medial, va a ser un grado más severo de fractura que cuando tenemos compromiso de la columna lateral. Esto es porque tiene una estructura ósea trabecular más densa, más resistente, y por lo tanto para fracturarlo se necesita un trauma de mayor energía. El propio Jasker en 2018 hace una revisión de su propia clasificación en base a la difusión de la tomografía como método de estudio para este tipo de fracturas. Básicamente, lo que pasa a hacer es una representación de estas fracturas triplanar y no biplanar como era antes. El primer y creo el principal concepto que introduce en esta revisión es esto, que es el concepto del ecuador de los platillos, que es básicamente un plano coronal imaginario que va desde la parte más anterior del borde lateral del peroné, que es donde se va a insertar el ligamento colateral externo, hasta el borde al borde del platillo medial inmediatamente posterior a la inserción del ligamento lateral interno. Esto, si lo sumamos al concepto de las dos columnas que habíamos visto antes, nos va a dejar la superficie de los platillos tibiales dividida en cuatro cuadrantes. Dos cuadrantes laterales, uno anterior y uno posterior, y lo mismo con los mediales. Además, destaca él la importancia de determinar cuál es el plano principal de la fractura. La mayoría de las fracturas de platillos tibiales que no tienen una conminución importante, o sea, de la 1 a la 4 principalmente, toman forma de cuña. Estas cuñas van a afectar la superficie del platillo en dos puntos a nivel cortical que se pueden determinar en la tomografía a modo didáctico con una letra A y una letra P, dependiendo qué cuadrantes afecten. Hay veces que van a afectar los dos cuadrantes anteriores, o sea, el trazo solamente va a afectar cuadrantes anteriores, esto es raro. Por lo general afectan en un punto el cuadrante anterior y en un punto el cuadrante posterior, o si no puede afectar en dos puntos del cuadrante posterior, como vemos en el ejemplo de abajo. Y además, toda cuña tiene un vértice. Este vértice también puede ser anterior o posterior. ¿Qué nos permite esto? Determinar en el triplanarmente, digamos, cuál es el sitio de discontinuidad del anillo cortical y por lo tanto cuál es el principal sentido de la inestabilidad de nuestra fractura. Para lo que son las fracturas unicondilias, es decir, de la 1 a la 4, en lo único que se modifica la clasificación es que uno tiene que agregar una A o una P después del tipo de fractura. Del 1 al 6 se conserva de la misma manera. Por ejemplo, en el ejemplo de arriba vemos una fractura del platillo lateral con principal compromiso anterior. Entonces sería una Jasker 1A. En el ejemplo de abajo, platillo medial con principal compromiso posterior, una Jasker 4P sería. En las fracturas unicondilias no siempre vamos a tener un solo trazo de fractura, sino que podemos tener dos. Lo que tenemos que hacer es determinar em, qué cuadrantes están afectados, si solamente uno por los dos trazos o los dos cuadrantes, y en este caso se suma a la letra A que habíamos puesto antes la letra P. Es bastante simple. Ya en lo que son fracturas Jasker 5 y 6, es decir, que tenemos
afectación de tanto el platillo medial como el platillo lateral, básicamente lo que tenemos que determinar qué cuadrantes están comprometidos en cada columna. En el ejemplo que vemos en este caso, tenemos una Jasker 5 porque tiene continuidad el platillo tibial con la diáfisis y tenemos compromiso anterolateral, posterolateral y posteromedial. Bueno, ¿cuáles son las principales utilidades que el propio Jasker destaca de esta revisión de la clasificación? Lo primero es que ayuda al cirujano, o debería ayudar al cirujano, a elegir correctamente el abordaje que va a utilizar. Él plantea que idealmente cada cuadrante tiene que abordarse por un abordaje distinto. Esto muchas veces en la práctica no es que no es posible, sino que si uno puede instrumentar dos cuadrantes desde un mismo abordaje, no va a ser dos. Em, y leyendo un poco sobre abordajes de platillo, pude ver que el abordaje, principalmente lo que es el cuadrante posterolateral, a veces es bastante dificultoso. Nosotros tenemos un abordaje anterolateral que es óptimo para abordar este cuadrante, pero para abordar el cuadrante posterolateral es medio dificultoso por el hecho de que no da una visualización óptima y si uno intenta instrumentar el cuadrante posterolateral desde un abordaje anterolateral, tenemos riesgo de lesión del LLE y del tendón del popliteo. Después, ahí está. Después tenemos el abordaje medial. El abordaje medial o posteromedial es bastante útil cuando uno quiere instrumentar el cuadrante anteromedial o trazos marginales del posteromedial. No es tan útil para trazos coronales del posteromedial porque tenemos bastante riesgo de lesionar el LLI. Y después tenemos los abordajes posteriores. Los abordajes posteriores se usan principalmente para trazos coronales, posteromediales o posterolaterales, pero como podemos ver acá, uno está abordando completamente el hueco popliteo, digamos, entonces tenemos importante riesgo de lesión vascular o nerviosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos compromiso exclusivo del cuadrante posterolateral? Jasker propone para estos casos un abordaje específico para el cuadrante posterolateral, que es este que se ve acá. Las desventajas de este abordaje es que es técnicamente difícil, uno logra una visión limitada del trazo de fractura, tiene poco espacio de trabajo y tenemos riesgo de lesión del peroneo común y un riesgo de lesión posterolateral, una punta de ángulo. Por eso les muestro este artículo que es de un grupo chino que ideó, digamos, si así se quiere, un abordaje, en realidad sería una modificación del abordaje anterolateral que vimos antes para instrumentación del cuadrante posterolateral. Es un abordaje anterolateral supraperoneo. Básicamente es lo que vemos acá. Se coloca el paciente en decúbito lateral, se hace una incisión de 10 centímetros desde el yerdi hacia posterior y lateral, cruzando el borde superior de la cabeza del peroné, y cuando ya llegamos a la articulación, lo que hacemos es flexionar la rodilla 60 grados. Ellos demuestran ahí en el trabajo, a partir de estudios cadavéricos y estudios in vivo también, que en 60 grados de flexión es cuando menos tensión tiene el LLE en todo el rango de movilidad de la rodilla, entonces es cuando menos riesgo tenemos de lesionarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que retraerlo hacia posterior con una palanca, como se ve en las fotos. Posteriormente se hace la capsulotomía, se lleva el menisco externo hacia superior con sutura y se instrumenta el platillo dependiendo de lo que tengamos que hacer. ¿Cuáles son las conclusiones de este trabajo? La indicación ideal son fracturas con hundimiento, Jasker 2 o 3 con compromiso posterolateral exclusivo y sin conminución. Como ventaja, ellos destacan que es un abordaje simple, que tenemos poco riesgo y poca incidencia de lesión de estructuras neurovasculares, que permite una visualización directa de la reducción de la superficie articular y que te permite la colocación más posterior de la placa, en caso de tener que ponerla, que el abordaje anterolateral.
y como desventaja no es útil cuando el fragmento está con minuto. Bien, saliendo un poco del tema de los abordajes, la segunda utilidad que destaca Jasker de esta nueva forma de clasificarlo, en realidad de considerarlo, es que ayuda al cirujano a planificar la colocación del implante. Idealmente hay que colocar el implante paralelo al plano de la fractura, por eso es importante determinar estos 3 puntos que habíamos visto antes. Y como tercera utilidad, em, tenemos la valoración de la impactación en el caso de fractura Jasker 2 o Jasker 3. Básicamente, lo que hay que determinar es si el anillo cortical está o no comprometido por el trazo de fractura o si tiene impactación. ¿Por qué? Porque en casos que el anillo cortical no esté comprometido, que sean hundimientos centrales, como por ejemplo en este caso que se ve acá, solamente con desimpactarlo, colocar injerto y colocar tornillos que me soporten la superficie articular sería suficiente. Pero cuando yo tengo compromiso de la cortical, o sea, una Jasker 3 o una Jasker 2, perdón, o el propio hundimiento me afecta a la cortical, ahí sí o sí va a ser necesario colocar una placa con un componente horizontal para que me soporte la superficie articular y evitar un nuevo colapso. Bien, esos serían básicamente las tres principales utilidades de la nueva clasificación. Como novedad les quería mostrar esto, es el mismo grupo del abordaje que mostré hace un rato. Ellos para hundimiento del cuadrante posterolateral utilizan un balón inflable para desimpactar la fractura. El tipo de trabajo es un reporte de casos, incluye 26 pacientes, lo hicieron entre 2013 y 2015, prospectivo no randomizado, esas son las edades, e incluyeron pacientes con fractura Jasker tipo 2 y 3, con compromiso exclusivo de este cuadrante y sin lesiones ligamentarias, y los operaban en agudo, más o menos a los 5 días. ¿Qué era lo que ellos hacían? Obviamente primero estudiaban la fractura con radiografía, tomografía. Primero lo que hacían era una artroscopía diagnóstica y marcaban el sitio del hundimiento. Posteriormente, a través de una incisión medial al Yerdi, insertaban una guía, perforaban un túnel hasta debajo del hundimiento e insertaban una guía a través de la cual colocaban un balón. Inflaban ese balón, como se puede ver acá, con contraste, bastante presión, unos 1100 a 1500 milímetros de mercurio, y a través de la artroscopía veían la correcta reducción de la superficie articular. Sacaban el balón, rellenaban el defecto con un sustituto óseo y posteriormente se instrumentaba con placa, tornillos, dependiendo lo que la fractura pedía, digamos. ¿Cuáles fueron los resultados? Ellos obtuvieron una reducción excelente en todos los casos, sin fugas de cemento intraarticular, no tuvieron ni deformidades en varo valgo en las placas con carga, ni tampoco artrosis en el seguimiento a 2 años, tampoco rehundimientos mayores a 5 milímetros, y los scores funcionales e imagenológicos dieron resultados excelentes a los 2 años. Ellos mismos concluyen que es una opción novedosa y efectiva para tratar este tipo de fracturas, siempre y cuando no tengan lesiones ligamentarias asociadas. Y bueno, y sobre el último tema que quiero hablar es sobre quizás lo que más se está escribiendo ahora, que es comparar los resultados de hacer la reducción abierta y fijación interna clásica, que es la que hacemos nosotros, digamos, versus hacer la osteosíntesis con asistencia artroscópica. Les voy a mostrar 3 estudios em, que son los que mejor están hechos metodológicamente, digamos, y después una revisión. El primer estudio es este, que es de un grupo croata, incluyó 75 pacientes, fue prospectivo no randomizado, a 35 le hicieron osteosíntesis clásica, 45 asistidos por artroscopía, incluyeron fracturas Jasker 1 a 3 y lo siguieron a 12 meses. Este grupo, la principal diferencia que encontró es que la asistencia artroscópica disminuye la estadía hospitalaria. 3 días promedio para el grupo hecho con asistencia artroscópica, 5 días y medio para la osteosíntesis clásica. Obviamente que cuando uno coloca el artroscopio tiene más sensibilidad, digamos, para evaluar lesiones intraarticulares. No tuvieron diferencia en la tasa de complicaciones, un 10% global,
y no tuvieron diferencias tampoco en los scores clínicos ni imagenológicos, que en ambos grupos fueron excelentes. El segundo trabajo, no me pasa la diapo, es este, que es de un grupo chino. Ellos incluyeron 67 pacientes, fue retrospectivo, 31 osteosíntesis clásica, 26 artroscópica. Ellos incluyeron también la Jasker 4 acá y lo siguieron más o menos 3 años y medio. Ellos tampoco encontraron diferencia significativa en cuanto a resultados clínicos imagenológicos, solamente que la asistencia artroscópica es superior para el diagnóstico de lesiones intraarticulares, que ya lo habíamos mencionado antes. Y por último, este es de un grupo italiano que incluyeron 40 pacientes, fue retrospectivo, 21 al grupo de osteosíntesis clásica, 19 al asistido por artroscopía. Ellos incluyen Jasker 1 a 3 y también lo siguieron a 3 años y medio. Este es el único trabajo en donde vi que hubiera mejores resultados, tanto clínicos como imagenológicos, en el grupo asistido por artroscopía. No tuvieron diferencia en las tasas de complicaciones de en la tasa de complicaciones, el promedio fue 10% como en el primero, y no vieron diferencia en el desarrollo de artrosis posterior. Y el último, y el que me parece que mejor diseñado está, es este, que es una revisión sistemática que evaluó los dos métodos, pero en base a si el paciente podía retornar a hacer actividad deportiva o no. Incluyó 27 trabajos, acá está descrito qué trabajos eran, y el objetivo principal era evaluar la tasa de retorno al deporte después de una fractura de platillo tibial. Los criterios de inclusión del trabajo eran pacientes mayores de 15 años, siempre fracturas agudas, todo el espectro de fracturas, e incluían atletas tanto de élite como recreacionales. No los quiero cansar con números, pero básicamente ver dos o tres cositas de esta tabla. Primero, y lo más importante del trabajo es que evalúa la tasa de retorno al deporte. El estudio en total o la revisión son 920 pacientes. De esos 920 pacientes, el 70% pudo volver a la actividad deportiva. Y si los discriminamos por grupos, el 60% de los que se le hizo osteosíntesis clásica, el 83% de los que se le hizo osteosíntesis asistida por artroscopía y el 52% de este grupo FRAME, que es básicamente la colocación de tutores tipo Ilízaro. Después tenemos la tasa de retorno al nivel deportivo previo que tenía el paciente antes de la fractura. Solamente un 60% de los pacientes pudieron volver a su nivel previo y acá tiene una clara ventaja, digamos, la osteosíntesis asistida por artroscopía. La tasa de unión fue excelente en básicamente todos los grupos. Entonces, como principal conclusión de este trabajo es que la osteosíntesis asistida por artroscopía es superior a la osteosíntesis clásica o no osteosíntesis, sino el tratamiento con tutores y Lísaro en tasa de retorno deportivo, y no es muy concluyente sobre la tasa de retorno al nivel deportivo previo. Un caso del servicio les muestro, una paciente femenina de 29 años, abogada, es derivada de Bariloche con diagnóstico de fractura de platillo tibial, tuvo un mecanismo de varo forzado esquiando 4 días previo al examen físico, signo de pliegue positivo, poco edema, o sea, los tejidos blandos bastante bien. En la placa tiene compromiso del platillo externo, no se logra ver un trazo de fractura bien determinado, digamos, y estas son las tomografías, en donde vemos básicamente un hundimiento central del platillo externo. A ella se le hizo una osteosíntesis con asistencia artroscópica, básicamente se le elevó el hundimiento y se lo estabilizó con 2 tornillos de 6,5. Y a los 2 años hubo que hacerle un AMOS por material sintomático. Este es el control intraoperatorio y este es el último control que tiene, más o menos al año y medio de la osteosíntesis, y por lo que leo en las evoluciones, la chica anduvo bastante bien. Bueno, como mensajes para llevarse de la clase,
No es ninguna novedad que el ataque es imprescindible en el plan intraoperatorio de la fractura de platillo tibial. Este no es el mensaje en sí, sino qué hay que hacer con el ataque o qué hay que hacer en esos 10 minutos que corresponde tomarse para hacer el planning antes de entrar a operar una de estas fracturas. Primero, determinar los cuadrantes afectados y en base a eso planear los abordajes pensando en la mínima lesión posible de tejidos blandos y en la comodidad que vamos a tener a través de ese abordaje para colocar los implantes. Tratar en la medida de lo posible de colocar el implante lo más paralelo al plano de fractura y en fracturas con impactación valorar si tenemos compromiso del anillo cortical o no. Y los otros dos mensajes serían que cuando tenemos compromiso exclusivo del cuadrante posterolateral, ¿por qué no pensar en este abordaje que es, por lo que dice el trabajo, bastante cómodo de instrumentarlo? Y cuando tenemos un paciente joven con alta demanda deportiva, con una fractura de platillo tibial, pensar también que puede hacerse asistencia artroscópica porque lo que realmente está demostrado es que tienen mejor tasa de retorno deportivo. Muchas gracias por la atención.